La suave fragancia de lavanda y madera de sándalo impregnaba el silencioso espacio del spa, mezclada con el apacible sonido de música de meditación que fluía como un río sereno. A esa hora, debería haber estado sumida en un profundo sueño después de una agotadora semana de trabajo que me había dejado los pies entumecidos. Me llamo Elena Santos. Tengo 32 años. Soy presidenta de un gran grupo empresarial agroindustrial en la cima del éxito. Desde fuera, todo el mundo decía que parecía haber ganado la lotería. Tenía todo lo que una mujer podía soñar: riqueza, fama y una influyente familia política que vivía en una lujosa urbanización en La Moraleja, Madrid. Estaba tumbada boca abajo sobre la suave camilla de masaje, dejando que la masajista trabajara con cuidado mis hombros y cuello, tensos como piedras. Empezaba a quedarme dormida cuando de repente mi teléfono estalló en vibraciones sobre la mesa de mármol junto a mi cabeza. Las vibraciones continuas e insistentes indicaban una serie de mensajes llegando simultáneamente. Quería ignorarlos, pero mi instinto me decía que algo iba mal. Extendí la mano hacia el teléfono. La pantalla se iluminó, mostrando una notificación de un grupo de Telegram con el apodo de Familia Feliz. Quien lo había enviado era Cristina, mi querida cuñada. Seguramente se estaría presumiendo de nuevo de algún artículo de lujo recién comprado, o había enviado fotos desde algún resort de moda insinuando una transferencia de dinero, pero no esta vez. Era una serie de mensajes de voz, cada uno de 1 minuto de duración. Dudé y pulsé el primero. Desde el altavoz del teléfono llegaron ruidos de fondo, el golpeteo sonoro de fichas de póker chocando entre sí, las características inconfundibles de una partida de cartas en casa. En medio de todo ello, se escuchaba la risa estridente de varias mujeres, y de repente, atravesando todo ese ruido, sonó la familiar voz de mi suegra, Remedios Gutiérrez. Amigas, escuchad cuál es mi mayor arrepentimiento en la vida: haber permitido que mi Daniel se casara con esa mujer. Mi corazón latió con fuerza. La masajista se detuvo sobresaltada, pero la despedí con un gesto. La puerta se cerró, dejándome sola en la habitación que se había vuelto fría de repente. Miré el teléfono donde continuaban derramándose las palabras hirientes. La voz de Remedios era aún más afilada y venenosa que de costumbre. Veréis su cara, siempre fría como el hielo. Entró en la casa de mi hijo, pero con la nariz siempre levantada. Se llama a sí misma presidenta de un holding, pero cuando llega a casa no da ni un céntimo para la familia y no sabe lo que es ser una verdadera española. Dios mío, hasta un curandero me dijo que tenía mala energía, pero no le hice caso y la dejé entrar en nuestro hogar. Ahora se me han abierto los ojos. Intervino la voz de otra mujer, probablemente una de sus amigas del póker. Vamos, Remedios, tu nuera gana dinero, mantiene a toda vuestra familia, la casa, los coches, todo lo compra ella. Remedios soltó una carcajada que helaba la sangre. ¡Qué dinero suyo! Todo eso es gracias a mi Danielito y sus contactos, a su capacidad para los negocios. Él es quien trae todos los contratos a su empresa. Ella no es más que una figura decorativa, un obstáculo. ¿Qué puede entender una mujer de los negocios? Sin Daniel, su empresa habría quebrado hace tiempo. Y encima es estéril, como un árbol sin frutos. Llevan 5 años casados y su vientre sigue plano. Cada vez que lo pienso me dan náuseas. Cada palabra de mi suegra era como una aguja clavándose directamente en el corazón. ¿Cómo había sobrevivido esos 5 años? Yo había cargado con toda esa familia sobre mis hombros. El chalet de lujo en La Moraleja, valorado en cientos de miles de euros, producto de mis ahorros desde soltera y de los beneficios de la empresa. Cada mes transfería puntualmente 10.000 euros para los gastos familiares, para que Remedios pudiera ir a spas y jugar al póker, para que Ernesto fuera al club de golf, para que Cristina frecuentara los clubs nocturnos. Tragué mis lágrimas. Con manos temblorosas, pulsé el siguiente mensaje. Parecía que Cristina había pulsado grabar por accidente sin darse cuenta, o quizás estaba demasiado lejos del juego como para notar que el teléfono lo estaba registrando todo. Y Daniel también estaba harto de Cristina, según murmuraba Remedios, aunque yo seguía oyéndolo todo con claridad. Decía que él tenía una novia joven, que sabía cómo darle lo que necesitaba, que le había dicho: «No te precipites. Primero saquemos todo lo que podamos sacar de esa mujer, y después la echamos de una patada. Por ahora, el divorcio nos perjudicaría económicamente.
Me zumbaron los oídos y la sangre se me agolpó en las sienes. Mi marido Daniel, el hombre al que siempre había cuidado y protegido, a quien yo misma había nombrado director general, adjunto a pesar de que sus capacidades eran meramente mediocres, también estaba en ese grupo de chat. Miré la pantalla. Esperé encontrar, aunque fuera una palabra en mi defensa, aunque fuera una frase que hiciera justicia a su esposa. Pero nada. El avatar de Daniel aparecía directamente debajo del mensaje de voz con una inscripción breve, pero despiadada. Visto. Lo había visto. Había escuchado cómo su madre me insultaba, cómo relataba su traición y conspiración para apoderarse de mis bienes. Y él había guardado silencio. Ese silencio era más aterrador que 1000 maldiciones. Era complicidad. Era la traición más grande que puede experimentar una esposa. Arrojé el teléfono sobre la camilla de masaje. La primera sensación de relajación había desaparecido por completo, reemplazada por un frío que me calaba hasta los huesos. Recordé las noches en vela trabajando en proyectos para ganar dinero y cubrir las deudas de las cartas de remedios. Recordé cuántas veces Daniel había cometido errores en la empresa, firmando contratos equivocados, arruinando relaciones con socios, y cómo yo tenía que arreglarlo todo después, pidiendo disculpas a cada uno. Recordé cómo Cristina había llorado porque sus amigas la habían dejado en ridículo, y cómo yo le había comprado un coche caro y la había vestido con ropa de marca para que pudiera lucirse ante ellas. Para sus ojos, yo no era más que una vaca lechera, un cajero automático, nada más. No me consideraban hija, esposa, hermana. Me consideraban un instrumento, y cuando el instrumento empezaba a deteriorarse, o cuando veían una opción mejor, estaban dispuestos a tirarlo sin el menor remordimiento. Me levanté y me acerqué al espejo. En el reflejo había una mujer hermosa, impecable, pero en sus ojos había tristeza acumulada. ¿Dónde estaba la Elena de antes? Me pregunté a mí misma. ¿Dónde estaba la empresaria ambiciosa y determinada? ¿Por qué en casa se convertía en alguien sin columna vertebral, sirviendo a personas ingratas? Me sequé la lágrima que había resbalado por mi mejilla. Esta sería la última lágrima por esta familia. 5 años era demasiado tiempo para un error. Cogí el teléfono, hice capturas de pantalla de los mensajes y guardé todos los archivos de audio en una carpeta protegida. Después, salí del grupo Familia Feliz. Qué nombre tan ridículo e insultante me resultaba ahora. Me vestí y salí del spa. El sol de Madrid en el exterior seguía siendo igual de brillante. La corriente de personas se apresuraba en sus quehaceres. Pero yo ya había cambiado. Se acercaba una tormenta, y yo misma la conduciría para barrer toda la basura que llevaba demasiado tiempo colgada de mi vida. Respiré hondo y llamé a mi asistente Andrés. Empieza el juego. Mi elegante vehículo se deslizaba suavemente por la M30, incorporándose al denso flujo de tráfico en el centro de Madrid. Yo iba sentada en el asiento trasero, mirando al frente a través del cristal, pero en mi mente ya estaba construyendo los movimientos como en un tablero de ajedrez. El dolor había cedido paso a un cálculo frío y lúcido. En los negocios, cuando un proyecto se vuelve dañino e irreparable, lo primero que hay que hacer es reducir las pérdidas inmediatamente, y ese matrimonio era el peor proyecto de mi vida. Llamé a Andrés, mi fiel asistente que había estado conmigo desde el primer día de fundación de la empresa. No llegó a sonar 2 veces. Dígame, Elena Santos. Le escucho. La voz de Andrés era la de siempre, enérgica y profesional. Andrés, escúchame bien y hazlo de inmediato. Mi voz era tranquila, pero de acero, sin emoción alguna. Sí, Elena Santos. Dígame, ya tengo el cuaderno. Primero empecé, tamborileando los dedos sobre el tapizado de cuero del asiento. Contacta inmediatamente con las boutiques del Paseo de la Castellana y de Serrano. Comprueba si hay pedidos a nombre de Remedios Gutiérrez o en su número de teléfono. Si los hay y no han sido pagados, cancélalos. Si ya han sido pagados con mi tarjeta adicional, llama al banco. Denuncia el extravío de la tarjeta. Pide que la bloqueen y cuestiona las transacciones como sospechosas y fraudulentas. Al otro lado de la línea hubo un breve silencio. Quizás Andrés se había sorprendido, ya que nunca me había entrometido en las compras de mi suegra, pero se recuperó rápidamente. Entendido. Lo hago ahora mismo. Segundo, continué. Contacta con la empresa gestora de la urbanización de La Moraleja.
Confirma mi derecho exclusivo de propiedad sobre la casa y comunícales que la familia de Daniel Gutiérrez debe abandonar el inmueble hoy mismo. Si pasadas las 5 de la tarde no se han marchado, corta inmediatamente la electricidad, el agua y el internet de la vivienda a petición del propietario. Interrumpe también el pago de las facturas de servicios de este mes. ¿Cortar la luz y el agua?, preguntó Andrés sin ocultar su asombro. Pero la familia de Daniel. Ernesto todavía está allí. Lo sé. Haz lo que te digo. Si la empresa gestora pregunta, entrégales los documentos que acreditan que soy la única propietaria. Entendido. Tercero, y esto es lo más importante, bajé la voz, dándole más gravedad. Pide al departamento financiero un estado completo de todos los gastos de representación, los viajes del director general adjunto Gutiérrez en los últimos 3 años. Especial atención a los gastos cuantiosos en restaurantes, bares y karaoke. Necesito un informe detallado, con todos los recibos originales antes de las 10 de la mañana de mañana. Por suerte, nuestro departamento de contabilidad y control interno llevaba registros estrictos. Con unos pocos clics, tendría todos los extractos y documentos de los últimos 3 años. Elena Santos titubeó a Andrés. En su voz se percibía preocupación. ¿Está planeando hacer un gran escándalo? Quiero decir, Daniel Ernesto. Él es. Él ya no es nada, lo corté rápidamente. Haz tu trabajo. Necesito pruebas irrefutables de malversación de fondos empresariales y uso indebido de gastos. ¿Lo entiendes? Sí, lo entiendo, señora presidenta. Daré la señal a contabilidad ahora mismo, aunque tengan que trabajar de noche. Excelente. Gracias, Andrés. Colgué y me recliné en el asiento. En mi mente surgió la imagen del bolso Chanel que Remedios había estado pidiendo que le comprara la semana pasada. Repetidamente había solicitado un modelo que costaba casi 15.000 euros, solo para presumir ante sus amigas del club de baile. Casi había cedido, como siempre, por la paz familiar, pero ahora ni un céntimo. Se arrepentía. Había dicho que se arrepentía de que su hijo se hubiera casado conmigo. Bien. Le demostraría el verdadero significado del arrepentimiento. El arrepentimiento de haberse enfadado con la persona que había mantenido a toda su familia durante 5 años. El coche giró hacia la Gran Vía. Miré los edificios donde se encontraban las sedes de las mayores corporaciones. Durante mucho tiempo había luchado en ese campo. Me había enfrentado a rivales muy poderosos y nunca había tenido miedo. Y sin embargo, había permitido que un grupo de personas incompetentes e inútiles en mi propia casa se subieran a mi espalda. Abrí la aplicación del banco en el teléfono. En mi cuenta seguía habiendo una cantidad considerable. Pero el historial de transacciones estaba lleno de transferencias a Daniel, a Cristina, a Remedios. Transferencia a mamá para tratamientos estéticos, 1.200 euros. Transferencia a Cristina para curso de etiqueta, 2.500 euros. Transferencia a Daniel para gastos de representación, 5.000 euros. Sonreí con amargura. ¿Curso de etiqueta? ¿Qué había aprendido Cristina allí, aparte de hacerse selfies y coquetear con hombres ricos? ¿Qué gastos de representación tenía Daniel de 5.000 euros al mes? Entré en la configuración y cancelé todas las transferencias automáticas mensuales. Las palabras pago automático cancelado aparecieron en pantalla como una sentencia. El dulce manantial del que llevaban bebiendo durante tanto tiempo se había secado oficialmente. Desde ahora tendrían que volver a aprender la lección más básica de la vida. El que no trabaja, no come. Nadie está obligado a mantener a los vagos durante toda su vida, especialmente cuando esos vagos muerden la mano que los alimenta. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez llegó un mensaje del banco. Desde la tarjeta adicional de Daniel, se habían cargado 750 euros en un restaurante de lujo en el barrio de Salamanca. ¿Qué estaba celebrando? ¿Que su madre acababa de esparcir su veneno sobre su esposa? Sonreí y llamé a la línea directa del banco, solicitando el bloqueo inmediato de todas las tarjetas adicionales emitidas a nombre de Daniel Gutiérrez y Cristina Gutiérrez. Imaginé cómo, en unos instantes, el camarero llevaría el terminal y la tarjeta sería rechazada. ¿Cuánta vergüenza sentiría Daniel frente a sus amigos o frente a su joven amante? Era solo el aperitivo antes del gran banquete que estaba preparando para ellos. Como era de esperar,
No pasaron ni 5 minutos desde el rechazo del pago, cuando Daniel llamó a sus padres pidiendo ayuda. Unos 30 minutos después, mi teléfono comenzó a explotar de llamadas. Ernesto fue el primero. Lo dejé sonar largo tiempo, saboreando un vaso de agua mineral bien fría. Solo entonces respondí, hablando en mi tono habitual, suave y cortés, aunque por dentro hervía el desprecio. Diga, le escucho, Ernesto. Al otro lado se escuchaba su voz condescendiente y paternalista. La voz de alguien que en toda su vida no había logrado nada propio, pero que adoraba dar lecciones a los demás. Lenita, ¿dónde estás? Tu suegra dice que no puede localizarte. Verás, son ya las 5 y no he visto el mensaje de la transferencia para los gastos familiares. Normalmente la haces el 1 de mes. Y el dinero del curso para Cristinita. La profesora ya está reclamando el pago. Contuve el impulso de echarme a reír. Acababan de arrojar su basura sobre mí y ya llamaban a pedir dinero como si no hubiera pasado nada. ¿Qué cara más dura tenían? Más resistente que el hormigón. ¿Ah, sí? Exclamé con fingida sorpresa. Creía que había configurado el pago automático. Quizás hay un fallo en el sistema del banco o estén haciendo mantenimiento técnico. Lo miro ahora mismo. Lleva demasiado tiempo. En la voz de Ernesto se notaba el fastidio. Arréglalo rápido. Me estoy preparando para ir al club de golf con unos amigos del gobierno. Da muy mala imagen ir con los bolsillos vacíos. Eres presidenta de un gran holding y encima hay que recordarte estas pequeñeces. No está bien. El deber de los hijos es cuidar a los padres. No nos hagas quedar mal ante la gente. Esa misma canción de siempre, sobre falsa moralidad. El deber de los hijos, la vergüenza ante la gente. Antes esas palabras me aplastaban y me hacían sentir culpable. Pero ahora sonaban baratas. Sí, sí, tiene razón, respondí con voz melosa. No se preocupe, llamaré ahora al director del banco y les regañaré. Creo que el dinero llegará la semana que viene. La semana que viene, estalló. Lo necesito ahora. Es un fallo generalizado del sistema. No puedo hacer nada. Venga, descanse en casa un rato. Hace calor fuera. El golf es malo para la salud con este tiempo. Sin esperar su respuesta, añadí. Tengo una reunión urgente. Adiós. Al colgar, la pantalla mostraba, suegra, Remedios llamando. Respondí esta vez sin intentar ser amable. Dígame, Remedios. Lena, ¿qué has hecho? Su grito al teléfono me obligó a alejar el auricular de mi oído. Estoy en la boutique. Me han dicho que mi pedido está cancelado. ¿Cómo es posible eso? ¿Le estás escatimando hasta el bolso a tu suegra? ¿Sabes lo que me he avergonzado delante de las dependientas? Respondí con calma. Mi voz era notablemente más fría que en la conversación con su marido. Vaya, creía que no te gustaba cuando la nuera intentaba comprarse tu cariño con dinero. Acabo de oír que te arrepientes de la boda. Me has criticado por ser atrevida y por no haberte podido dar un nieto, así que he pensado que no debo comprarte bolsos con mi sucio dinero. Usa algo más sencillo. De El Corte Inglés, sección de rebajas. Es más honroso de tu parte. Al otro lado de la línea hubo varios segundos de silencio. Seguramente Remedios estaba en estado de shock. No esperaba que yo lo supiera todo, y mucho menos que la nuera sumisa se atreviera a responderle así. Tú estabas escuchando a escondidas, gritó tartamudeando. No estaba espiando. Cristina lo envió al grupo familiar para que todos lo oyeran, y Daniel también lo oyó y no dijo nada, porque os arrepentís de tener que soportarme como nuera. Así que debería hacer algo para aliviaros. No puedo permitir que sigáis usando el dinero de una nuera de la que os avergonzáis. Tú me vas a... Casi lo olvidaba, la interrumpí en un tono alegre pero despiadado. Esta noche en el chalet puede que la luz y el agua se vayan por mantenimiento preventivo de la red. Unos 3 días, quizás una semana. Hace calor en Madrid, así que os aconsejo a ti, a Ernesto y a Cristinita, que os busquéis un hotel o una pensión económica. Todas las tarjetas están bloqueadas. Para el lujo, nadie va a pagar. Me estás echando de la casa. Esta es la casa de mi hijo, la casa de vuestro hijo. Me reí, fría, sin alma. El título de la propiedad está solo a mi nombre. Es mi propiedad desde antes de casarme. Lo habíais olvidado. Daniel solo vivía allí. Bien, descansad y disfrutad de las últimas horas de comodidad. Colgué con determinación y bloqueé su número.
La satisfacción se extendió por todo mi cuerpo. Imaginé su cara enrojecida en medio de la elegante boutique, teniendo que devolver el bolso y salir bajo las miradas despreciativas de las dependientas. El contraataque solo acababa de comenzar. A la mañana siguiente, el ambiente en la sede central del holding era denso, como nubes negras de tormenta. Convoqué una reunión de emergencia con la directora de RRHH y la directora financiera en mi despacho, no en la gran sala de juntas, para garantizar la confidencialidad y el factor sorpresa. El amplio despacho con sus ventanales de cristal frente al centro de la ciudad era siempre el lugar donde sentía mi poder, y ahora se había convertido en el centro de mando para esta operación de limpieza. Andrés Amesa depositó sobre la mesa una gruesa carpeta de documentos, resultado de una noche entera de trabajo del Departamento de Contabilidad. Elena Santos. Aquí está todo. Su voz tenía ojeras, pero la mirada era determinada. Empecé a hojear las páginas. Los números saltaban ante mis ojos. No eran ganancias, eran pérdidas. Facturas de un bar en el barrio de Chueca, 1.500 euros por noche. Facturas de karaoke con mujeres registradas como reuniones con socios estratégicos. Anticipos para viajes de negocios a Marbella e Ibiza, que en realidad eran escapadas románticas con su amante. El importe total sustraído por Daniel de la empresa en 3 años superaba los 400.000 euros, sin contar su sueldo, que yo generosamente le pagaba por el simple hecho de estar sentado. 3 trimestres consecutivos sin alcanzar los KPIs. Según los estatutos de la empresa, eso es suficiente para el despido, señaló Ana Reyes, la directora de RRHH, con voz tensa. Y junto con la carpeta de pruebas de malversación y fraude financiero, podríamos presentar una denuncia penal. Tamborilé los dedos sobre la carpeta. Denuncia penal. Esa es mi carta de triunfo. Pero primero quiero que pruebe la humillación y el desempleo. Preparad la orden de despido del director general adjunto, Daniel Gutiérrez. Efectivo de inmediato. Mi voz no tenía ni un ápice de vacilación. Motivo: incumplimiento de sus funciones laborales y grave violación de la disciplina financiera de la empresa. Quizás deberíais hablar con él. Primero sugirió Ana Reyes con cautela. No es necesario. Mi respuesta fue glacial. Difundid las notificaciones por email a todos los empleados de la empresa. Quiero que todos conozcan la verdad de su despido, para que nadie se atreva a encubrirle ni a pasarle información. Comunicad también al servicio de seguridad que le retiren la tarjeta de acceso al ascensor y que le recojan las llaves del vehículo de empresa. Si aparece por aquí, que no se le permita entrar bajo ningún concepto en la planta de dirección. Ana Reyes asintió, tomando notas rápidamente. Sí, lo haré todo. Andrés. Me volví hacia mi asistente. Llama al abogado Sergio Reyes. Dile que prepare los documentos para el desahucio oficial del chalet de La Moraleja. Necesito un par de cerrajeros para esta tarde que cambien las cerraduras y varios guardas de seguridad. ¿Guardas de seguridad? Andrés se sorprendió. Sí. No quiero tener que pelearme con gente maleducada. Actuaremos conforme a la ley desde una posición de fuerza. Cuando salieron me acerqué al ventanal panorámico. Contemplando las diminutas figuras de las personas allá abajo, sentí tristeza, pero también una fuerza extraordinaria. Antes tenía miedo de que si me peleaba, perdería a la familia, me ganarían una mala reputación, pero cuando me empujaron contra la pared, comprendí que la familia no es aguante, sino respeto. Y cuando el respeto se acaba, lo que se llama familia no es más que una carga que hay que soltar. En la pantalla de mi ordenador apareció una notificación. Nuevo email enviado. Asunto: notificación de despido del director Gutiérrez D. En cuestión de minutos, la noticia se extendería por toda la empresa como un terremoto. Daniel, que siempre alardeaba de su cargo de director general adjunto, que siempre miraba a su esposa con desprecio, quedaría en evidencia ante cientos de empleados. Lo imaginé caminando hacia la oficina, soñando con otro día fácil, sin saber que las puertas de la empresa le estaban vedadas para siempre. A última hora de la tarde, el sol de Madrid se derretía sobre el asfalto. El calor ascendía desde el suelo curvando las siluetas de los objetos lejanos. Mi coche negro y reluciente se detuvo bruscamente ante la puerta del imponente chalet blanco en La Moraleja. Detrás de mí venía el coche del abogado Sergio Reyes, seguido de otro con 2 guardias de seguridad robustos vestidos de negro con gafas oscuras. Bajé del coche.
Me ajusté las gafas de sol que ocultaban mi mirada decidida. Cada piedra de esta casa, cada árbol del jardín era mi sudor y mis lágrimas. Y durante todo ese tiempo había regresado a mi propia casa como una visita, constreñida por el humor de mi suegra y mi cuñada. Ahora volvía para recuperar lo mío. Pulsé el timbre. 1, 2. Tras unos instantes se abrió la pesada puerta. Cristina apareció en el umbral. En su cara llevaba una mascarilla negra de tela y vestía una bata de seda verde esmeralda. La reconocí de inmediato. Era la colección limitada que yo había comprado la semana pasada, y ni siquiera me la había puesto todavía. La sangre me hirvió en las venas. Esta mujer no solo era holgazana, también era una ladrona, usando las cosas de la cuñada sin permiso, como si le pertenecieran. Cuando Cristina me vio, actuó sin el menor respeto. Ni siquiera saludó. Vaya, si es nuestra valiosa cuñada que ha decidido volver. Creía que estabas enfadada y que te ibas a esconder para siempre. Has venido a pedirle perdón a mamá, ¿no? Está enfadada por el bolso y el corte de luz. Prepárate. Se plantó en la puerta con las manos en la cadera, con un aire de suficiencia irritante. Creía que yo seguía siendo la nuera sumisa que había venido a disculparse y a llenar de nuevo sus cuentas bancarias. No dije nada, solo asentí levemente. Uno de los guardias se adelantó y apartó suavemente a Cristina a un lado. Ella, cogida por sorpresa, tropezó y casi se cayó. La mascarilla se desplazó, dejando al descubierto el maquillaje estridente que llevaba debajo. «Oye, ¿qué hacéis? ¿Sabéis dónde estáis, imbéciles?», gritó furiosa. Me quité las gafas y la miré directamente a los ojos con una mirada fría como el acero. «Lo sé. Esta es mi casa. Hazte a un lado». Entré con paso decidido. El repiqueteo de mis tacones sobre el suelo de mármol resonó por todo el pasillo, subrayando mi autoridad. El abogado y los guardias me siguieron, formando un imponente séquito. En el salón estaba sentada Remedios en el sofá italiano, abanicándose con la mano porque el aire acondicionado no funcionaba. Ernesto estaba tumbado en el puff, mirando su tablet, probablemente revisando las apuestas deportivas o noticias de golf. Cuando nos vieron entrar, Remedios se incorporó y se quedó rígida. «Ah, bruja, ¿a quién has traído aquí? A unos matones. Has decidido montar una escena aquí. Dios mío, qué desgracia. La nuera ha traído a unos energúmenos para atentar contra sus suegros». Empezó a llorar, dispuesta a representar su escena favorita de víctima, pero no le di la oportunidad. «¡Silencio!», grité con una autoridad que paralizó toda la habitación. Ernesto se incorporó en el sofá y me miró como a una extraña. Me volví hacia el abogado. «Abogado Reyes, pueden empezar». El abogado Sergio Reyes, un hombre respetable de mediana edad, se ajustó la corbata y dio un paso adelante. Abrió su maletín, sacó la carpeta de documentos y el título de propiedad. «Buenas tardes. Soy el abogado que representa los intereses de Elena Santos. Según el título de propiedad número VBKX, este chalet es propiedad exclusiva de la señora Santos, adquirido antes de contraer matrimonio. Mi clienta ha decidido recuperar su propiedad». Remedios y Ernesto abrieron los ojos como platos. «¿Qué? ¿Recuperar la casa? ¿Estás loca? Esta es la casa de tu marido, o sea, nuestra casa. La esposa debe seguir al marido. No me marees con tus papeles». El abogado se mantuvo sereno. «Señora, desde el punto de vista legal, ustedes han residido aquí con el permiso de la propietaria. Ahora la propietaria ha retirado ese permiso. Disponen exactamente de 3 horas para recoger sus pertenencias personales y abandonar el inmueble. Pasadas esas 3 horas, es decir, a las 5 de la tarde, cambiaremos todas las cerraduras. Cualquiera que permanezca aquí después de esa hora será considerado como ocupante ilegal de propiedad privada. Llamaremos a la policía». «¡3 horas!», rugió Ernesto poniéndose de pie con el rostro congestionado. «¿Te atreves a echar a los padres de tu marido con este calor? Te llamaré. Daniel te pondrá en tu sitio. Llamad». Mi respuesta fue fría, pero me temo que Daniel está ahora mismo ocupado intentando salvar su propio pellejo. «Ah, sí. También tiene prohibida la entrada a esta casa. Sus pertenencias se empacarán y se sacarán fuera del portón». Miré mi reloj y añadí lentamente: «Son ya las 2:01. El tiempo corre. No perdáis el tiempo con palabras. Recoged vuestras cosas y recordad,
solo ropa y objetos personales. Cualquier artículo del hogar, cuadros, electrónica, todo fue comprado con mi dinero. Quien intente llevarse algo que no le pertenece, llamaré a la policía por robo. La que lo oyó, Cristina, que había llegado al salón, lanzó un alarido. Cuñada, mis bolsos de marca, mis zapatos, todo eso fue comprado con mi dinero. ¿O acaso los tomaste prestados de mí en secreto? Déjalo todo. En la casa se desató el caos, lloros, gritos, maldiciones. Pero yo permanecí de pie, en medio del magnífico salón, tranquila como una roca. La compasión había muerto. Solo quedaban la justicia y la libertad. El ambiente en el salón había llegado al punto de máxima tensión. Los dos guardias enormes, con los brazos cruzados, estaban plantados en la puerta como dos estatuas de piedra, haciendo el espacio aún más asfixiante. Remedios, con la cara roja y la respiración entrecortada, seguía señalándome con el dedo tembloroso. Ernesto estaba sentado en el sofá como petrificado. Sus ojos se movían de un lado a otro buscando una salida. Me acerqué lentamente al sillón principal frente a ellos. Me senté, piernas cruzadas. Mi postura tranquila y segura contrastaba con su desconcierto. El abogado Sergio Reyes se ajustó las gafas y colocó la carpeta sobre la mesa de cristal. El sonido del papel golpeando el cristal resonó seco y rotundo. Señores, este es el aviso oficial de desahucio. Como ya les he explicado, el chalet es propiedad personal de mi clienta, la señora Elena Santos. El título de propiedad fue expedido en 2018, 2 años antes de que la señora Santos contrajera matrimonio con su hijo. Según el Código Civil, este es un bien privativo y no puede ser objeto de división. Al oír esto, Remedios se puso en pie de un salto, barrió los papeles de la mesa de un manotazo y gritó: «Me importan sus leyes, solo sé una cosa, mi hijo se casó contigo. Eso significa que esta también es su casa y por lo tanto, mi casa. La esposa debe seguir al marido. No me agites tus papeles delante de las narices. ¿Me estás tomando por tonta?». Llamo a la policía. Me reí, fría y sin alma. Miré directamente a los furiosos ojos de mi suegra. Llamad. Veamos a quién le pide la policía que salga, a la propietaria legal o a quienes ocupan ilegalmente una propiedad privada. Y recordad, en estos 5 años no he empadronado a ningún miembro de vuestra familia en esta casa. Legalmente solo sois visitas de larga duración que no pagan alquiler. Ernesto, habiéndose repuesto parcialmente, intentó salvar su última parcela de dignidad. Habló con tono moralizante. «Lenita, lo que haces es demasiado cruel. A pesar de todo, somos los padres de Daniel, tus suegros. Las parejas discuten. ¿Por qué airear todo y echarnos a la calle? ¿No temes el juicio de la gente? ¿Dónde está tu conciencia?». Lo miré con algo parecido a la lástima. Este hombre, que toda su vida había vivido a la sombra de su mujer, mantenido por su nuera, ahora me hablaba de conciencia. ¿Me preguntáis dónde está mi conciencia? Respondí con voz de acero. Mi conciencia fue asesinada por las palabras ponzoñosas de vuestra mujer, la traición de vuestro hijo y el parasitismo de toda vuestra familia. Teméis el juicio de la gente, pero cuando vuestra mujer les contó a sus amigas del póker que soy estéril y que traigo mala suerte, no tuvo miedo del juicio, ni creyó que yo pudiera oírla. Remedios calló. Su cara pasó de roja a una palidez enfermiza. No había esperado que yo lo supiera todo con tal nivel de detalle. El abogado continuó sin darles tiempo a reponerse. «Señores, el tiempo escasea. Son las 2:30. A las 5 en punto llegarán los cerrajeros y cambiarán todas las cerraduras. Les pedimos que recojan únicamente sus pertenencias personales. Ropa, artículos de higiene. Está estrictamente prohibido llevarse bienes de la señora Santos como cuadros, decoraciones, electrónica. Lo mismo se aplica a joyas y artículos de lujo cuyos recibos están a su nombre». Cristina, que estaba en un rincón, echó a correr gritando: «Eso no es justo. Los bolsos que me regaló la cuñada son míos, no los toques». La miré con desprecio. «¿Regalados? ¿Tienes alguna prueba? ¿O simplemente los cogiste de mi armario sin que yo me enterara? Todos los bolsos de Chanel y Hermès de tu armario fueron pagados con mi tarjeta. Tengo todos los recibos. ¿Quieres llevártelos? Paga su valor total, que asciende a unos 18.000 euros. ¿Tienes tanto dinero? Si es así, transfiere ahora mismo. Te dejo llevártelos». Cristina enmudeció.
El dinero de bolsillo que yo le daba se lo gastaba en clubs y ropa. ¿De dónde iba a sacar 18.000 euros? Me puse de pie. Me arreglé la chaqueta y hablé por última vez. Subo a mi despacho a revisar documentos. Haced las maletas. Los guardias supervisarán lo que saquéis. No intentéis esconder nada que no sea vuestro. Tenéis 3 horas. A partir de que salga del salón, el reloj corre. Dicho esto, me di la vuelta y subí la escalera, dejando atrás 3 caras retorcidas de vergüenza e impotencia. Oía Remedios mascullar entre dientes. Llama a Daniel. Llámale ahora mismo, que venga y le plante cara a esta mujer. Llama, llama. Pensé. Veremos si vuestro querido director general adjunto todavía tiene fuerzas para preocuparse por sus padres. El magnífico chalet se convirtió de repente en un mercado de voces. Ruido de vajilla rota. Gritos de Cristina. Maldiciones de Remedios. Todo ello formaba una estridente sinfonía. Yo estaba de pie en el segundo piso, mirando desde abajo a través de la barandilla de cristal, sintiéndome como espectadora de una comedia trágica. Cristina, llorando a lágrima viva, intentaba meter ropa en una maleta mientras trataba de esconder entre las prendas mis perfumes caros. Uno de los guardias se acercó y retiró fríamente cada frasco, devolviéndolos a la cómoda. «¡Suéltalo, animal!», gritó Cristina intentando arrebatarle el frasco. «Esos los usaba yo. Son míos». «Lo siento», respondió el guardia con monotonía. «La propietaria ha ordenado que solo se lleven artículos básicos de higiene. Este frasco de Tom Ford vale 300 euros y no figura en la lista de pertenencias autorizadas». Cristina se derrumbó en el suelo. Se golpeó el pie como una niña caprichosa. La escena era patética. En el salón, Remedios se estaba aplicando a su papel favorito. Se llevó la mano al corazón, se derrumbó dramáticamente en el sofá, entornó los ojos y susurró algo. «Me estoy muriendo. La nuera está matando a su suegra. Ayudadme». Ernesto corrió hacia ella dando voces. «Lena, ¿dónde estás? Baja. Mira. Se siente mal. ¿Quieres que muera aquí?». Bajé lentamente las escaleras con una botella de agua fría en la mano. Me acerqué a Remedios y vi que abría un ojo para mirarme. «¿No se encuentra bien?», pregunté con una calma helada. «Andrés, llama ahora mismo a una ambulancia. El 112. Di que tenemos un caso crítico, posible ictus. Mientras esperamos, que los guardias la saquen fuera a la acera para que le dé el aire fresco. No quiero que se muera en mi casa. Es mal presagio. Después no se puede vender». Al escuchar la palabra acera, Remedios resucitó milagrosamente. Se sentó y me fulminó con la mirada. «No cuentes con eso. No me muero para darte ese gusto». En ese momento sonó su teléfono. Al ver el nombre de su hijo amado en la pantalla, lo agarró como un salvavidas y lo abrió en altavoz para que yo pudiera escuchar. «Danielito, hijo, ven ahora mismo. Tu mujer ha traído unos matones y nos está echando de la casa. Nos lo está quitando todo. Hijo, ven y ponla en su sitio». Lloraba por el teléfono, pero como respuesta escuchó no la voz furiosa de un defensor, sino la voz agotada y deshecha de Daniel. «Mamá, cállate. Aquí en la oficina es un infierno. Me ha echado. Ha quitado a los de seguridad del edificio delante de todos los empleados». ¿Te imaginas la vergüenza? El salón quedó en silencio. Remedios se quedó paralizada. «¿Cómo? ¿Cómo te ha echado? Tú eres el director general adjunto. Esta es la empresa de nuestra familia». «¿Qué empresa de nuestra familia?», estalló Daniel. «Es suya. Todas las acciones son suyas. Y encima ha encontrado pruebas de que robé dinero. Me amenaza con meterme en la cárcel. Todas las cuentas están bloqueadas. La tarjeta no funciona. Me han quitado el coche. Estoy fuera de la empresa sin un céntimo en el bolsillo». Al oír la noticia, Remedios se desmoronó en el sofá de verdad, sin ninguna teatralidad. Ernesto se acercó pálido. Toda su arrogancia y su baluarte inquebrantable se habían convertido en un castillo de naipes derrumbado de un soplo. Me acerqué y tomé el teléfono de sus manos inertes. «Hola, exmarido», dije con sarcasmo. «Lena, ¿qué estás haciendo? ¿Quieres destruir a toda mi familia?», gruñía al otro lado. «No destruyo nada, solo hago justicia. Escucha, el tiempo para hacer las maletas casi se ha acabado. Busca alojamiento y no se te ocurra aparecer por esta casa». «Ah, sí, la petición de divorcio ya la he firmado. El abogado te la enviará. Fírmala como es debido».
Salva lo poco que te queda de dignidad. Eres cruel. Comparado con cómo trata vuestra familia a la persona que os ha mantenido durante 5 años, aún soy demasiado benévola. Suerte con tu nueva vida en la miseria, Daniel. Colgué y le lancé el teléfono al regazo de Remedios. Lo habéis oído. Miré los 3 rostros desconcertados. Vuestro hijo querido también está fuera. Y ahora daos prisa. Menos de 4 minutos. La cruel verdad destrozó todas sus ilusiones. Sin salida posible, volvieron en silencio a hacer las maletas, metiendo apresuradamente la ropa en bolsas de plástico negras. Parecían refugiados en lo que antes consideraban su reino. Exactamente a las 5 de la tarde, mientras el sol ardiente de Madrid proyectaba largas sombras sobre el asfalto caliente, se abrió la imponente puerta del chalet, pero no para dejar entrar a los propietarios, sino para expulsar a los inquilinos que se habían quedado demasiado tiempo. La familia Gutiérrez Ernesto, Remedios y la princesa Cristina salió por la puerta, sin maletas elegantes, sin servicio doméstico. En sus manos llevaban antiguas bolsas polvorientas y unas bolsas de plástico negro con la ropa enrollada a toda prisa. Remedios, tapándose la cara con un pañuelo, se secaba las lágrimas. Su habitual porte aristocrático había desaparecido, lo había reemplazado el aspecto de una anciana abatida. Ernesto caminaba con la cabeza gacha, arrastrando con dificultad una maleta con la rueda rota. Cristina ocultaba sus ojos hinchados tras unas grandes gafas oscuras. En sus pies llevaba unas chanclas baratas. Toda su colección de zapatos de marca había quedado en la casa. Los guardias estaban alineados en la puerta con cara de piedra, inspeccionando meticulosamente cada bulto antes de dejarlo salir, asegurándose de que ninguno de mis objetos de valor desapareciera. La Moraleja es un barrio de élite. A esa hora, muchos vecinos adinerados habían salido a pasear, a sacar al perro o a hacer ejercicio. Vieron la extraña escena frente a la puerta de mi casa. Todos se detuvieron con curiosidad y cuchichearon. Esa es Remedios Gutiérrez, ¿no? ¿Qué le pasa? Parece que la nuera la ha echado. Dicen que tenía deudas con todo el mundo y siempre presumía de que era su nuera quien pagaba todo. Con razón tiene esa pinta. Hace poco alardeaba de ropa que valía miles de euros y ahora está ahí con una bolsa de plástico. Estos susurros, aunque quedos, se oían claramente en el silencioso ambiente de la exclusiva urbanización. Remedios lo oyó todo. Su cara ardió de vergüenza y rabia, pero no se atrevió a levantar la vista ni a responder. Aceleró el paso intentando huir de esas miradas afiladas. Al salir a la calle principal, los 3 se detuvieron en la acera. Empapados de sudor, Ernesto sacó el teléfono con dedos temblorosos y llamó al número de su prima Nora, que vivía en Getafe. «Nora, soy Ernesto. Mira, tenemos una emergencia en casa. Se ha ido la luz y el agua. ¿Podemos quedarnos con vosotros unos días?» Se escuchó claramente la fuerte voz de tía Nora desde el altavoz. «Ay, Ernesto, mal momento. Tenemos visita de pueblo, gente que viene a tratarse. No hay sitio de verdad. Además, me he enterado de que Daniel tiene problemas con Hacienda. Lo siento, nosotros tenemos nuestros propios asuntos. No nos hace falta ese lío». Ernesto cerró el teléfono con el rostro desencajado. Las noticias se propagaban rápido. Seguramente Andrés había insinuado discretamente a algunos parientes con lengua larga que Daniel había sido despedido por robo. En los tiempos que corren, cuando eres rico los parientes lejanos se vuelven cercanos. Cuando caes, hasta el hermano más próximo se vuelve un extraño. Remedios arrebató el teléfono e intentó llamar a su hermano Alejandro en Leganés. «Alejandro, soy yo, Remedios. Tengo un problema muy grave». Antes de que pudiera terminar, su hermano la cortó. «Hermana, no me pidas dinero. Ya sé lo que ha pasado. Tu nuera os ha cortado el grifo. Tengo mis propias deudas. No me molestes, por favor». Un bip frío y sin piedad en medio de la noche calurosa. 3 personas de pie en la acera. A su alrededor, el flujo de coches. Pero ninguno se detenía. Su mundo se había derrumbado. En ese momento llegó un taxi del que bajó Daniel, despeinado y con la corbata aflojada. Al ver a sus padres y su hermana con sus lamentables bultos al borde de la acera, bajó la cabeza, pateó una piedra y soltó un taco. «¿Y ahora dónde vamos?», suspiró Cristina. Daniel se volvió y señaló un hotel económico de nombre Hostal Amanecer, encajonado entre unos bares al otro lado de la urbanización exclusiva.
Su letrero parpadeante en azul y rojo parecía patético. Por ahora allí. Tengo unos 300 euros en efectivo. No llegaremos muy lejos. La familia Gutiérrez entera caminó lentamente hacia ese hotel. Yo estaba en el balcón del tercer piso con una copa de vino tinto, contemplando sus espaldas encorvadas. La puerta del hostal Amanecer se cerró, tragándose a los cuatro que tan poco tiempo antes tanto habían presumido de su posición. El traslado había terminado. La distancia del cielo al infierno es a veces tan estrecha como el ancho de una calle. La habitación olía a tabaco rancio y moho. 4 personas se apretujaban en 2 pequeñas habitaciones. En cada una apenas cabía una ruidosa cama doble con una colcha amarillenta. Desde el bar de abajo llegaba música que hacía vibrar los finos cristales. Remedios se desplomó en el borde de la cama abanicándose con la mano. El viejo aparato de aire acondicionado tronaba como un tractor, pero apenas refrescaba. «Dios mío, ¿por qué me castigan así?», inició su lúgubre letanía. En el chalet tenía aire acondicionado, servicio. Ahora hay que apretujarse en esta habitación de mala muerte por culpa de tu mujer. Daniel, ¿qué clase de marido eres que has dejado que tu mujer os ponga a todos en la calle como perros? Daniel, que fumaba junto a la ventana, se volvió bruscamente. Tenía los ojos rojos. «Mamá, basta. ¿Cómo tienes el valor de echarme la culpa a mí? Si no hubiera sido por tu lengua suelta en esa partida de cartas y por Cristina que lo envió sin darse cuenta al chat, Lena nunca se habría enterado de nada. No se puede aplastar a Lena. Tiene demasiado dinero y demasiado poder, y ahora lo hemos perdido todo». «¿Cómo te atreves a culparme a mí?», gritó Remedios, saltando de la cama. «Te parí, te crié. Hice de ti un hombre. Y ahora me das la espalda por culpa de tu mujer». Ernesto, encogido en un rincón, resopló sujetándose la cabeza entre las manos. «Basta ya. ¿Hay algo de comer?». «Me muero de hambre». Desde la otra cama, Cristina chilló. «Mi tarjeta está bloqueada. Quería pedir comida a domicilio, pero me ha salido transacción rechazada. Daniel, dame dinero. Pido sushi». «¿Qué dinero?», la fulminó él. «Me queda poco efectivo para el desayuno y el agua». «Aguanta o baja a comprar unos fideos instantáneos a la tienda de la esquina». «¿Fideos instantáneos? No los pienso comer. Me saldrán granos. Pues pasa hambre. Bueno para el cuerpo». Daniel tiró el cigarrillo al suelo y lo aplastó. La habitación se hundió en un silencio cargado de angustia. El hambre, el calor y la falta de dinero comenzaban a sacar lo peor de sus caracteres. Se acusaban mutuamente, sin que ninguno quisiera reconocer su propia culpa. Mientras tanto, en el chalet de La Moraleja, al otro lado de la urbanización, despedí temprano al servicio doméstico. La enorme casa estaba sumida en un silencio absoluto, sin el ruido del televisor de Ernesto, sin los gritos de Remedios al servicio, sin la música estridente de la habitación de Cristina. Abrí las ventanas, dejando entrar la brisa fresca de la noche madrileña. Me serví una copa del mejor vino tinto, el mismo que Daniel sustraía en secreto para agasajar a sus amigos sin saber apreciarlo. Caminé descalza por el fresco suelo de mármol, sintiendo la libertad en cada célula de mi cuerpo. Llevaba 5 años viviendo en esa casa, pero jamás la había sentido mía. Siempre caminaba con pies de plomo, hablaba en voz baja, vigilando la reacción de la familia de mi marido. Me había convertido en una marioneta para satisfacerlos, y a cambio solo había recibido desprecio y explotación. Esta noche era la primera vez que me sentía dueña de este espacio y de mi propia vida. Miré hacia el hostal de enfrente con sus luces de neón parpadeantes. Sabía que esa noche sería larga para ellos, pero esta era solo la primera noche. La verdadera oscuridad les esperaba en el futuro. «Ausé mi copa. Por ti, Elena», dije, «por tu regreso. A partir de ahora nadie volverá a hacerte daño». Al día siguiente desperté con una increíble sensación de fortaleza. Nadie llamaba a la puerta exigiendo que preparara el desayuno para toda la familia. Hice yoga despacio, me duché y preparé el desayuno para mí sola. Mientras saboreaba una taza de café, abrí el teléfono antiguo que usaba para comunicarme con la familia de mi marido. Como era de esperar, la pantalla estaba llena de notificaciones. El chat de los parientes del lado de mi exmarido hervía. Cientos de mensajes sin abrir. Abrí con curiosidad. Tía Nora, que ayer se había negado a alojarles. Lena de verdad se ha quedado sin conciencia. Diga lo que diga, era su pareja. ¿Cómo se puede echar a toda la familia a la calle?
¡Qué empresaria tan fría! Prima Olaya, que una vez me pidió prestados 200 euros y no los devolvió. A estas mujeres así hay que cortarlas de raíz cuando se hacen ricas. Ha echado al marido y a toda su familia. Seguro que tiene otro. Por eso los ha echado a todos, para poder traer al nuevo a casa. Alex, el hermano de Remedios, hay que reunirse y publicar algo en las redes sobre ella. Que todo el país sepa la cara real de esa presidenta hipócrita. A ver cómo sobrevive su empresa después. Debajo había un diluvio de comentarios con los peores insultos dirigidos hacia mí. Se lanzaban sobre la oportunidad de hundir mi reputación, como una jauría de hienas festejando sobre su presa. Habían olvidado que mi dinero los había rescatado en momentos difíciles, que yo les había dado generosos regalos a sus hijos en Navidad y había traído obsequios de mis viajes al extranjero. Sonreí y pasé el dedo por la pantalla. ¿Queréis una guerra de información? De acuerdo, no me opongo. Abrí en el ordenador la carpeta protegida y copié varios archivos. Primero, la grabación de voz de Remedios en el póker, donde admitía que me utilizaba y llamaba a todos sus parientes aprovechados y gorrones de los demás. Segundo, los extractos bancarios de las transferencias de Daniel a su amante, una tal Bárbara del año 2002, junto con capturas de sus empalagosas conversaciones. Tercero, una larga lista de deudas y peticiones de ayuda de cada uno de esos parientes, con fechas exactas y motivos de pago. Redacté un largo mensaje en tono firme, pero aterradoramente cortés. Buenos días, estimados parientes. Soy Elena. Veo que tienen una acalorada conversación aquí. Permítanme aportarles algunos materiales para una imagen más fidedigna. Primero, aquí va cómo Remedios se refiere a ustedes y a sus parientes y discute los planes para absorber el dinero de la nuera. Adjunto el archivo de audio. Segundo, aquí está la evidencia de la infidelidad de mi marido y de cómo mantenía a su amante con dinero de la empresa. Esta es la verdadera causa del divorcio. Adjunto los archivos. Por otro lado, estoy realizando ahora una auditoría de RRHH en la empresa. En este momento, 5 de sus hijos y sobrinos trabajan en nuestro almacén y departamento logístico. Queridas tía Nora, Alejandro y prima Olaya, he ordenado hacer un inventario completo. Si falta algo, lo paso a la policía de inmediato. Les deseo a todos buena salud y menos palabras hirientes para ahorrar buena karma para sus hijos y nietos. Pulsé enviar y el mensaje apareció en el chat. La acalorada conversación se cayó de golpe, como si hubieran cerrado un interruptor. Pasaron 5 minutos. Ni un solo mensaje nuevo. Pasados 10 minutos, donde estaba el mensaje furioso de tía Nora apareció. Mensaje eliminado. Le siguió la prima Olaya, luego Alejandro. Uno por uno, las maldiciones desaparecieron de la pantalla, dejando huecos vacíos que provocaban risa. Nadie se atrevió a hablar más. Tenían miedo. Miedo de la exposición, del despido de sus hijos y, sobre todo, de los problemas legales. Sonreí, salí del chat y lo bloqueé para siempre. Saqué la tarjeta SIM que usaba para ellos, la partí en dos y la tiré a la basura. La guerra de información había terminado más rápido de lo que esperaba. Quien tiene la verdad y el dinero siempre controla el juego. Al día siguiente, el cielo sobre Madrid se oscureció con nubes azules que presagiaban tormenta. En el despacho principal del holding, revisaba el informe financiero trimestral cuando de repente, sin llamar, entró Andrés. Elena Santos. Gutiérrez está abajo montando un escándalo. Grita, pide hablar con usted. Los guardias no pueden con él, casi los ataca. Dudé y cerré la carpeta. ¿Está solo o acompañado? Solo. Tiene una pinta horrible, la ropa arrugada, sin afeitar. Parece que lleva días sin ducharse. Grita que le habéis robado la empresa. Me levanté, me arreglé la chaqueta y dije con calma, bien, que los guardias le dejen pasar. Tengo que verle por última vez para cerrar este asunto. Andrés se preocupó. ¿Estáis segura? Tengo miedo de que haga una barbaridad. Cobardes como Daniel solo atacan a los débiles. Ante la fuerza se callan de inmediato. Haz lo que te digo. 5 minutos después, se escuchó ruido en el pasillo. Se abrió la puerta de mi despacho y Daniel irrumpió como una tormenta. Tenía los ojos rojos. El aliento olía a alcohol barato. 2 guardias grandotes le seguían, listos para sujetarle en cualquier momento. Elena.
Eres cruel, me señaló con el dedo. Su voz era ronca de tanto gritar. Aquí sentada tan tranquila mientras tu marido está en la calle. ¿Tienes algo de humano? Permanecí sentada en mi sillón presidencial con la espalda recta, mirándole como a un insecto extraño. No me levanté, ni mostré ni una gota de miedo. Mi calma y mi postura dominante le desconcertaron, pero al mismo tiempo le empujaron a moderarse un poco. Siéntese. Le señalé la silla frente a mí, y cuidé el lenguaje. Esto es un despacho, no un bar de carretera como los que tanto frecuentabas. Daniel respiró fuerte y se dejó caer en la silla. Miró el lujoso despacho, donde antes entraba como director general adjunto, y ahora no era más que un visitante no invitado. ¿Qué quieres?, preguntó bajando la voz, pero todavía con rabia. Me has echado. Echado a mis padres. Bloqueado todas las cuentas. ¿Quieres hundir a mi familia? Yo no quiero nada. Mi respuesta fue fría. Solo recupero lo mío. Dices que te estoy hundiendo. ¿Has pensado alguna vez en lo que tú y tu familia me habéis hecho durante todos estos años? Me traicionaste. Robaste dinero de la empresa. Tu madre esparcía rumores hirientes sobre mí. Me visteis como una mina de oro que se podía explotar hasta agotar y luego tirar. Solo me estoy defendiendo. Daniel bajó los ojos, intentando encontrar alguna justificación. Lo de la traición. Me equivoqué. Lo sé. Pero ¿qué hombre no tiene algún lío fuera? Siempre volvía a casa. Eres mi mujer. ¿Por qué tan brutal? Me reí. Mi risa sonó amarga y sonora en el amplio despacho. Llamas lío a comprar un piso y un coche para tu amante, con el dinero de tu esposa. Llamas deber conyugal a viajar con ella por España, con los gastos de la empresa. Abrí el cajón del escritorio. Saqué la gruesa carpeta de documentos y la tiré con fuerza sobre la mesa frente a Daniel. La carpeta se deslizó y se detuvo justo al lado de su mano. Ábrela. Mírala. Ahí está todo lo que he recogido. Extractos bancarios de las transferencias a tu amante, recibos de la compra de un Audi A5 para ella, grabaciones de las cámaras de seguridad de los hoteles y, sobre todo, pruebas de que aceptabas sobornos de proveedores de materiales de construcción para colar materiales de baja calidad en los proyectos de nuestra empresa. Las manos temblorosas de Daniel comenzaron a hojear los documentos. Su cara fue cambiando ante mis ojos. Del rojo pasó a una palidez cadavérica. No había esperado que tuviera pruebas tan detalladas. Cada día, cada hora, cada cifra estaba documentada. Esto, murmuró. En su frente apareció un sudor frío. La cantidad total de lo sustraído y el daño causado supera los 400.000 euros. Pronuncié cada palabra con cuidado. Si entrego esto a las autoridades, puedes enfrentarte a entre 3 y 5 años de prisión. ¿Quieres ir a la cárcel? ¿O lo resolvemos todo en paz? Al escuchar la palabra prisión, Daniel se doblegó. Su agresividad inicial se evaporó. La reemplazó un miedo animal. Sabía que no estaba bromeando. Lena, perdóname. Su tono cambió de inmediato. Empezó a suplicar con vergüenza. Lo entiendo todo. Me equivoqué. Te devuelvo el coche, el dinero, pero no presentes la denuncia a la policía. Mis padres son mayores. Si me encierran, ¿quién los cuida? Lo miré con desprecio. Incluso en este momento se escondía detrás de sus padres. Te doy una última oportunidad. Le pasé la petición de divorcio que ya había firmado. Firma. De acuerdo mutuo. Te vas sin nada, sin reclamar ningún bien, y asumes la deuda de 400.000 euros que reembolsarás a la empresa en cuotas en 10 años. Si aceptas, guardo esta carpeta en secreto. Si no, mañana en tu lamentable hotel llegará la inspección. Daniel tomó el bolígrafo. Le temblaban las manos. Miró la petición, luego la carpeta de pruebas. Comprendió que no había otra salida para él. La carrera destrozada, la reputación arruinada, la libertad perdida. Firmo. Lo firmo todo. Firmó la petición a toda velocidad. Su firma era tan temblorosa y torcida como toda su vida. Tomé el documento. Revisé la firma y asentí. Bien, y ahora sal de aquí. A partir de hoy somos unos desconocidos. No te atrevas a aparecer ante mí. Daniel se tambaleó hacia la puerta como un zombi. Al llegar a la salida se dio la vuelta. En su mirada se mezclaban la rabia y el remordimiento. Pero yo ya me había vuelto hacia la ventana. Al otro lado del cristal comenzó a llover con fuerza, lavando toda la suciedad del pasado. Mientras Daniel sentía su caída en el edificio, en otro lugar,
Remedios seguía intentando aferrarse a sus ilusiones de grandeza. Una mañana en el Parque del Retiro, el ambiente era bullicioso y alegre. Los ancianos hacían ejercicio y reían. En el césped verde de la entrada principal se reunía el club de baile de salón Rosas Doradas, del que Remedios era presidenta auxiliar. A pesar de estar viviendo en un hostal económico con la ropa oliendo a humedad, se había puesto su mejor vestido rojo de baile y se había maquillado intensamente para disimular las ojeras producidas por la falta de sueño. Por las noches de insomnio, había ido allí no solo a bailar, sino a mantener las apariencias, para demostrar a todos que todo estaba bien, que ella seguía siendo una señora elegante. «Remedios, ¿por qué llegas tarde hoy?», le dijo afablemente una de las socias del club, Valentina García. «Ah, sí. Ayer estuvimos desembalando trastos». Remedios forzó una sonrisa, abanicándose. «En el chalet hemos empezado una gran reforma. Polvo por todas partes. Así que toda la familia nos hemos mudado unas semanas a un hotel de 5 estrellas para no molestar». «Qué afortunada, Remedios», suspiró otra señora. «Con esa nuera presidenta. Tanto dinero. Si quieres reformar, reformas. Si quieres vivir en un hotel, a vivir en un hotel». Esas palabras fueron un bálsamo para el alma de Remedios. Y volvió a empezar a presumir. «¿Qué va?», movió los labios. «Mi nuera solo sabe ganar dinero, pero para la vida no tiene ni idea. Hay que estar siempre enseñándola. Como no obedece, enseguida le enseño yo a dónde se mete quien la desobedece». Todo el grupo asentía, maravillado del poder de Remedios. Ella estaba en la gloria. Había olvidado toda la vergüenza. En ese momento, desde el gran altavoz que normalmente emitía música para los bailes, de repente sonó un sonido extraño. No era tango ni chachacha, sino la voz afilada de la mismísima Remedios. «Las señoras de nuestro club se dan aires de aristócratas, pero son unas advenedizas. Bailan como paralíticas y se creen reinas. Solo me junto con ellas para entretenerme. No están a mi nivel. Sobre todo Valentina esa, gorda como un tonel y siempre tan apretada. Me dan asco». En el parque se hizo un silencio de muerte. Todas las miradas fueron primero al altavoz y luego lentamente se volvieron hacia Remedios. Ella se quedó paralizada. Su cara se puso blanca como el papel. Reconoció su propia voz. Eran sus palabras, dichas en el calor de la partida de póker. Mi asistente Andrés, que observaba desde lejos sin ser notado, se había conectado por Bluetooth al altavoz mientras el DJ se ausentaba y había activado esta devastadora grabación. Pero eso no era todo. Los teléfonos de todos los socios del club vibraron simultáneamente. La grabación original de audio había sido enviada directamente al grupo de WhatsApp Rosas Doradas desde una cuenta falsa titulada Testigo de la Justicia. Valentina García, que un momento antes había elogiado a Remedios, se le acercó furiosa con el dedo apuntando a su cara. «¿Quién dijiste que era una gorda? ¿Quién era la advenediza? ¿Yo? ¿Yo? Eso no lo he dicho yo. Está manipulado. Me han tendido una trampa». Remedios intentó alejarse. «¿Manipulado? Tu voz no se confunde con ninguna otra», gritó otra señora. «Así eres de verdad, hipócrita. Todo este tiempo nos has estado despreciando. Sí. Eres una maleducada sin cultura», se sumaron las demás. El grupo rodeó a Remedios. La cubrió de maldiciones e insultos. Las miradas de asombro se convirtieron en desprecio. La máscara de aristócrata le fue arrancada ante todos. «Fuera de aquí. En nuestro club no hay lugar para las de doble cara como tú», gritó Valentina García, arrebatándole el distintivo de presidenta auxiliar del pecho y arrojándolo al suelo. Remedios enmudeció. Se giró como una rata atrapada en un rincón bajo una lluvia de improperios. La cara que más que su vida había cuidado de preservar estaba ahora pisoteada en el barro. «Escuchadme. Os lo explico todo. No hay nada que explicar. Sal de aquí». Sin poder aguantar más la presión, Remedios se giró y empezó a correr. Corrió lejos del parque. Uno de sus tacones se dobló haciéndola renquear, lo que hacía aún más patética su estampa. La risa despiadada la persiguió. Corrió hacia el hostal, entró en la habitación, cerró la puerta y se echó a llorar. Jamás en su vida se había sentido tan humillada. El brillante mundo que tanto había trabajado por construir se había derrumbado, destruido por su propia lengua venenosa. Yo estaba en el despacho contemplando el vídeo que Andrés me había enviado.
No me reí, solo respiré en silencio. Lo que siembras, eso cosechas. Cuando una persona construye su vida sobre la mentira, al final solo puede cosechar soledad y desprecio. Pasó una semana desde que los echamos del chalet. El poco efectivo que tenía Daniel se agotó. Pago del hostal, comida, medicamentos para Ernesto. Todo había ido hasta el último céntimo. El dueño del hostal Amanecer llamó a su puerta con cara de circunstancias. Gutiérrez, lleváis 2 días sin pagar. ¿Qué hacemos? Si no pagáis ahora, toda la familia fuera. Tengo otros clientes esperando. Daniel rebuscó en todos sus bolsillos, juntó unos pocos billetes arrugados, cuya suma total era inferior a 200 euros. Miró al dueño con una sonrisa de circunstancias. Por favor, tenga paciencia. Mañana como mucho me manda dinero un amigo. Déjate de cuentos. Te llevo toda la semana viendo llamar a todo el mundo sin que nadie coja, replicó el dueño. Yo no soy una organización benéfica. Recogéis las cosas y os vais. En 1 hora, si no habéis desalojado la habitación, confisco todo. Por segunda vez en una semana, la sensación de vergüenza les resultaba ya familiar. La familia volvió a salir tristemente a la calle. Esta vez ya no soñaban con un hotel. No había dinero para el taxi. Cogieron el autobús. Fueron a Vallecas, un barrio con pensiones económicas para trabajadores. Después de una larga búsqueda bajo el sol abrasador, alquilaron una habitación en una pensión oscura y estrecha, en un pasillo angosto. Renta, 400 euros al mes más la fianza. Para pagarla, Daniel tuvo que vender en el chatarrero más cercano su reloj del que tanto presumía, asegurando que era de edición limitada. En realidad era una imitación de calidad. Consiguió 150 euros. La habitación estaba bajo un tejado de uralita que ardía con el sol. Las paredes tenían manchas amarillentas. El suelo de linóleo tenía grietas. El diminuto baño con la puerta de plástico rota apenas cabía una persona. Dios mío, ¿cómo se puede vivir aquí? Cristina entró tapándose la nariz con el olor a humedad. ¡Qué calor! Es que aquí no hay aire acondicionado. El aire acondicionado lo tienes en la cabeza. Daniel tiró su bolsa al suelo, empapado en sudor. Agradece que tienes techo. Sigues creyendo que eres una princesa. Ernesto se sentó en el viejo colchón dejado por los inquilinos anteriores. Su cara estaba pálida. Le costaba respirar. La diabetes y la hipertensión le estaban pasando factura. Antes tomaba medicamentos importados y caros. Ahora tenía que conformarse con genéricos baratos del centro de salud público, de efecto más lento y con más efectos secundarios. Remedios, dame agua, susurró. Remedios le vertió agua tibia de una botella de plástico. Le abanicó y sollozó. ¿De dónde sacamos dinero para los medicamentos buenos? Lena, la víbora, nos ha cortado todo. No menciones su nombre, gruñó Daniel. Se sentó en un rincón mirando las ofertas de empleo en el teléfono, pero sin resultado. Con la reputación de ladrón y el escándalo público del despido, ninguna empresa respetable quería contratarle. Cristina, llorando en la cama, de repente gritó: «Me muero de hambre. Quiero tomar un café con leche». «Daniel, cómprame uno. Por favor». «¿Con qué dinero?» «Me queda lo justo para el desayuno y el agua». «Aguanta o baja a la tienda. Cómprate unos fideos instantáneos». «Fideos instantáneos. No los pienso comer. Me saldrán granos, pues pasa hambre. Bueno para el cuerpo». La habitación se hundió en un silencio angustiante. Mientras tanto, en el otro lado, en el chalet de la Moraleja, abrí las ventanas y me serví una copa de ese magnífico vino tinto. Caminé descalza sintiendo la libertad en cada célula. 3 meses después del divorcio, la vida de la familia Gutiérrez había caído en picado. Nadie podría reconocer a estas personas como los antiguos inquilinos de la Moraleja. Daniel, antes director general adjunto, ahora iba con ropa de obra manchada de cemento. Sin poder encontrar otro empleo, acabó trabajando como peón en una obra de construcción por mediación de un conocido capataz. Bajo el sol implacable, Daniel cargaba bolsas de cemento de 20 kilos, subiendo escaleras hasta el 3er piso. Sus manos, acostumbradas al bolígrafo y a la copa de cava, se llenaban de ampollas y callos. «Muévete, tortuga», le gritaba el capataz. «¿Todavía crees que eres el jefe? Largo de aquí si no puedes trabajar». Daniel apretaba los dientes y callaba.
Toda la familia dependía de ese mísero sueldo. Cristina, antigua mariposa social, trabajaba ahora de cajera en el turno de noche de un supermercado de barrio, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Justo las horas en que antes brillaba en los clubs, el trabajo parecía fácil, pero era agotador. Los clientes nocturnos a menudo estaban borrachos y eran maleducados. «Oye, ¿por qué tan lenta?», le gritó un borracho. «Perdone». «La máquina se ha colgado un momento», respondió Cristina con voz temblorosa, reprimiendo las lágrimas. Recordó cómo ella misma había gritado a las dependientas en el Corte Inglés por tonterías. Ahora se encontraba en su lugar y comprendía lo que habían sentido entonces. Remedios, tras recuperarse en el hospital de un amago de ictus y con medio brazo paralizado, se había convertido en friegaplatos en una cafetería barata de Vallecas. Sus manos, que en otro tiempo lucían diamantes, ahora se resecaban con el detergente barato. «Abuela, friega mejor». Ayer se quejó un cliente de que el plato estaba sucio, le reprendía el dueño. Debilitada y con las manos resbaladizas, Remedios dejó caer un plato. «Has roto uno más. Te descuento 20 euros del sueldo». Lloraba. 20 euros. Era la comida de toda la familia para un día. Por la noche, 4 personas se sentaban a cenar en la mesa pequeña. El menú: arroz hervido y un bol de pepinillo en sal. Nadie hablaba. Habían caído al fondo. ¿Dónde estaba la luz? La lluvia empezó a aporrear. El tejado de su habitación tenía goteras. El agua de la lluvia se filtraba al suelo desprendiendo un olor nauseabundo. Ernesto tosía toda la noche tumbado en la cama con los pies elevados sobre ladrillos. Se habían acabado los medicamentos. El dueño de la pensión amenazaba con echarles a la calle si no pagaban la deuda de 2 meses. En la desesperación más absoluta, Ernesto llamó a mi número. Estaba en una reunión sobre un importante contrato. Al ver su nombre, quise no contestar. Pero algo me lo impidió. «Dígame», le respondí fríamente. «Lenita, soy yo, Ernesto». Al teléfono sonaba su voz débil, interrumpida por la tos. «Sé que nos odias, pero te lo ruego, sálvanos. Por última vez, tu suegro no puede ni levantarse. Nos echan a la calle. Te lo ruego, mendigando. Te seré esclavo en la próxima vida para pagarlo». Su llanto era desgarrador. En mi corazón no había ni rabia ni amor, ni siquiera lástima. Recordé las palabras de mis padres: «Ayudar acumula buena karma para ti mismo». «Está bien, escuchadme», le dije lentamente, no por sentimientos del pasado, sino para cortar esta conexión para siempre y vivir en paz. Andrés os arreglará un apartamento antiguo en Maraña, 5º piso, sin ascensor, pero seco y limpio. Pagaré el alquiler durante 1 año. Pasado ese año, os valéis solos. No daré ni un céntimo más. Es más que suficiente. Y una condición más, recalqué. Después de esta llamada, borrad mi número. No me llaméis ni me busquéis más. Si veo a alguien de vuestra familia cerca de mi casa o de mi empresa, cancelo el contrato de alquiler y os echo a la calle. ¿Lo entendéis? Lo entiendo, hija. Lo entendemos. Ya no nos meteremos en tu vida. Colgué y respiré hondo. Terminado. Les había arrojado el último salvavidas. 1 año era suficiente para ponerse en pie, si de verdad querían. Pero eso ya no era mi problema. Volví a la sala de reuniones, sintiendo cómo un pesado fardo caía de mis hombros. La puerta del pasado estaba cerrada. 1 año después, el Madrid prenavideño resplandecía con sus luces. En el auditorio se celebraba una solemne ceremonia de entrega de premios. Empresaria del año. Bajo los flashes de las cámaras y los aplausos, subí al escenario con un elegante vestido azul marino. En mis manos, una estatuilla de cristal. Miré el patio de butacas. En la primera fila estaban sentados mis padres, venidos desde París. Sus ojos brillaban de orgullo. A su lado, Andrés, que ya era director ejecutivo de una de las filiales. «Muchas gracias a todos», dije con emoción pero con firmeza. Este premio no es solo un reconocimiento a mis logros empresariales. Es la prueba de que una mujer puede ser dueña de su propio destino, superar cualquier tormenta y encontrar su verdadera felicidad. Mi foto con una sonrisa radiante adornaba la portada de una edición especial de Forbes Woman España que se vendía en todos los kioscos del país. Exactamente en ese mismo momento, en un pequeño mercadillo de Vallecas, una encorvada Remedios estaba sentada ante un puesto.
Frente a ella, en el suelo, un manojo de perejil y cilantro llevaba una vieja cazadora raída, los cabellos blancos recogidos en un moño. Las secuelas del ictus seguían atormentándola. Un hombre que pasaba se le cayó el periódico por accidente. El viento lo arrastró directamente a los pies de Remedios. Se agachó para recogerlo y se quedó rígida. En la portada gastada y arrugada, su antigua nuera Elena la miraba radiante como una reina, con joyas. Los temblorosos manos de Remedios sujetaron un momento el periódico, contemplando la sonrisa segura. Luego una compradora la llamó. «Abuela, ¿cuánto vale la verdura?» Se incorporó. Ocultó el periódico debajo de sus mercancías. Sonrió desdentada y respondió. «Fresca, hija. Llévate varios manojos». Cerca de ella, Daniel cargaba sacos de arroz en un almacén. Su piel se había curtido con el sol, los músculos se habían desarrollado, pero la cara había envejecido 5 años. Ya no tenía aspecto de mamás boy presumido. Se había convertido en un trabajador, había aceptado su destino. Ese año de alquiler gratuito les había enseñado lo más importante. Quien no trabaja, no come. Ernesto hacía reparaciones menores en casa. Sacaba algún dinerillo. Cristina había abandonado sus sueños de marido rico. Trabajaba en una fábrica. La vida era dura, pero aprendían a valorar cada céntimo y a apoyarse mutuamente. Por la noche Daniel volvió del trabajo y se acercó a su madre. «Mamá, vámonos a casa. Hoy me han dado una paga extra de 100 euros. Compra pollo, cocinamos una cena». Remedios asintió. Recogió la verdura que le quedaba. En el último momento miró el periódico. Lo dobló y lo tiró a la basura. El pasado, aunque falso y brillante, ya estaba muerto. Ahora era solo una vendedora de verduras, y su hijo, un trabajador, ese era su pago, y su vida real. Yo conducía mi coche por las calles relucientes del centro. La brisa de la noche jugaba con mi cabello. Sentía una ligereza y una paz increíbles en mi alma, sin rabia, sin dolor. Los había perdonado no porque lo merecieran, sino porque yo merecía tener paz en mi propia alma. El coche avanzó hacia adelante, hacia un futuro luminoso. La vida es una serie de curvas, y yo sabía que ya había tomado el camino correcto.